Leandro, yo alguna vez te lo dije públicamente, también te lo dije en privado, con respecto a la situación de la oposición. Nosotros somos críticos en este programa y lo hemos manifestado, y tengo entendido que vos también lo has sido en alguna oportunidad, sobre la oposición al macrismo en la ciudad de Buenos Aires. Hemos definido que en muchos aspectos, y hay muchos argumentos, básicamente cómo han votado, ¿no? Y cómo han votado en la venta de tierras públicas, en particular, desde el autódromo hasta la Plaza Jusey frente a la Facultad de Medicina, como para dar un montón de ejemplos, y demás, históricamente. A la oposición de la ciudad de Buenos Aires, una oposición más bien titanes en el ring, iban a la televisión, criticaban a Macri y Larreta, y después en la legislatura pactaban. Y cuando conversé con vos la última vez, y también lo hicimos en privado, te planteé sobre la dificultad que vos no seas un nuevo Filmus, ¿no? O digamos, alguien que el sistema pone de candidato porque mide bien, porque es el más potable para las mayorías, y bueno, van pasando, ¿no? A ver, va pasando Filmus, va pasando Cabandier, va pasando Recalde, va pasando Lames, y el macrismo sigue intacto, digamos, y el acuerdo sigue intacto, y el macrismo no tiene ningún tipo de dificultad para seguir adelante su programa político, que entre otras cosas es esto, la venta de tierras públicas. En el caso tuyo, pareciera ser que vos estás construyendo de otro lado, pero también es cierto que tu candidatura es producto de un acuerdo de dirigentes, no el producto de... No es que ganaste una interna. Quizás vas a la interna y la ganás, pero no va a pasar eso probablemente. Primero quiero saber si... ¿Qué opinás de esta observación, digamos, de que seas un nuevo Filmus, en el sentido del candidato eterno que nunca tiene una aspiración de poder real? Y por otro lado, si te parece que debiera definirse esto en internas, digamos, en unas primarias. Sí. Bueno, vamos por parte, porque en realidad dijiste una cosa anterior, que es el tema del compromiso del bloque del Frente de Todos en la venta de tierras públicas. Yo, desde que estoy en la legislatura, hace 3 años y pico, nosotros no acompañamos ninguna venta de ningún terreno público. Sí entiendo que vos haces referencia a otro periodo histórico donde por ahí se acompañó de otra manera o se hizo oposición de otra manera. Yo me abstengo de opinar de eso por 2 motivos. Primero, porque no estuve, no formé parte, y segundo, porque te imaginas que en momentos donde estamos discutiendo si podemos o no podemos ser una alternativa de poder, lo peor que yo podría hacer es dividir nuestro propio movimiento, porque ahí vengo a la segunda parte de lo que vos decís, a la idea de construir un proyecto de poder. Nosotros vamos a tener que construir un proyecto de poder que tenga como primera premisa ampliar nuestra base social de representación. Y acá estamos hablando de construir mayorías. Construir mayorías es solidificar el núcleo duro, ideologizarlo, explicarle políticamente a dónde vamos, trabajar conceptual y políticamente con ese núcleo duro, con un objetivo, que es ampliarlo. Y acá, viste, yo suelo poner siempre el ejemplo de Lula. O sea, Lula fue 4 veces candidato hasta ser presidente. La primera elección era Trotsko, o sea, venía de una posición muy trotskista. Nunca fue Trotsko, no. Ya tenía una Trotsko no, ¿Cómo? No, Trotsko no. Era comunista. Era comunista. ¿Trotskista no? Ponele, lo acompañaba el trotskismo, venía de sectores duros, pero tenía una posición más dura. Sector de una izquierda más clásica. Segunda elección ya ahora tenía una postura más socialdemócrata, ¿no? La tercera, digamos, era una cosa más desarrollista, y la cuarta finalmente la gana con Alencar, los Pastor Evangelistas, una construcción muchísimo más amplia. Lo que nosotros marcamos, la diferencia que marcamos, es que la gran habilidad de Lula y del PT fue que no se partió en el intento de ampliarse políticamente. O sea, ellos lograron consolidar una identidad política donde los núcleos duros que originalmente habían acompañado a Lula desde su carrera como dirigente sindical, ¿no es cierto?, de los metalúrgicos, le exigían ampliar sin perder la identidad. Sí, esa es la clave de una construcción de masas para un proyecto político que pretende tener identificaciones populares e ideológicas claras. O sea, que logre ir metiendo círculos cada vez más grandes en el marco de una construcción política sin que eso difuse su propia identidad, pero que al mismo tiempo le permita ser competitivo. Para mí esta es la clave. ¿Cómo nosotros logramos, vamos a ponerlo en términos de la CLO, construir pueblo articulando distintos espacios sociales que expresan distintas demandas sociales sin que esa cadena equivalencial se rompa?
Si nosotros logramos hacer eso, podemos ser competitivos. Y después déjame una última cosa en relación a Daniel. Yo entiendo lo que vos decís por lo de Filmus. Filmus termina ocupando el rol del tipo que pone la cara en un momento donde al proyecto le costaba muchísimo empatizar con sectores medios urbanos, y me parece que si bien entiendan lo que vas, por ahí resultaría injusto para Daniel, si estuviera escuchando, que lo pongamos a él como ejemplo del tipo que pone la cara porque tiene una imagen y no tiene vocación de poder. Yo no creo que él no tuviese vocación de poder. Creo que tiene vocación de poder, que tiene vocación de ayudar, además, si la sigue teniendo hoy, pero la construcción no depende solamente de una persona. O sea, depende de un conjunto, depende de los líderes nacionales del movimiento, depende de los militantes, depende de muchas cosas, que por eso creo que la discusión de qué queremos ser, no qué quiero ser yo, sino qué queremos ser todos nosotros, los que somos parte del campo nacional y popular, es la discusión del año que viene, digamos, ¿no es cierto? Después que se culmine esta elección, que es una elección que va a girar más en torno a los temas nacionales, entre todas y todos vamos a tener que discutir qué queremos ser. ¿Queremos ser gobierno en la ciudad? Hay que armar primero un proyecto cultural, hay que armar un programa de gobierno, hay que armar una estructura política y después hay que armar una mayoría social heterogénea. Esa es la diferencia. Otra cosa, ¿me permitís una observación? Primero, no es contra Filmus, persona que probablemente a la que más he votado en mi vida. Sí, seguramente. No, te quiero aclarar, no es personal contra Filmus. Lo pongo como ejemplo porque es el ejemplo que tengo a mano de persona que es candidato pero que no ocupa el liderazgo del espacio político. A eso voy. Y me parece que si uno piensa, no sé, en la ciudad de Buenos Aires, el líder político de la ciudad de Buenos Aires y el candidato es el mismo, Rodríguez Larreta, o lo fue Macri. En mi opinión, ese es un defecto de la oposición en la ciudad de Buenos Aires, que el candidato y el liderazgo político están escindidos, y eso es otra cosa, entre otras cosas porque las candidaturas no se definen a cielo abierto, sino que se definen en reuniones entre dirigentes. Esto es lo que yo veo como ciudadano. ¿Podemos hacer un punto ahí? No, donde quieras. Bueno, porque es interesante eso. Tenés razón. Si vos me preguntás a mí, ¿vos sos el líder del Frente de Todos en el distrito? No, no soy el líder. Creo que el Frente de Todos hoy en el distrito tiene una representación colegiada, hay sectores del peronismo, hay sectores del movimiento obrero, obviamente la Cámpora tiene, y que además mi amigo Mariano Recalde, hoy es presidente del PJ, tiene una preeminencia importante. Ahora, construir un liderazgo no depende solamente de la voluntad política, depende de una voluntad colectiva. O sea, la discusión es, si nosotros después de esta elección, vos pensás que yo la última vez que fui candidato fui cuarto candidato legislador de la ciudad. O sea, fui en una lista sábana donde los principales candidatos eran otros, digamos, y los protagonistas de la elección eran otros. Creo que con mucho laburo y con un equipo de gente muy importante logramos hacernos conocidos. Ahora, los proyectos políticos se validan en elecciones. A mí me encantaría que haya una PASO. La verdad es que lo vengo charlando con muchos compañeros y compañeras, porque efectivamente una PASO legitima un liderazgo naciente. Pero el Frente de Todos no tiene prohibida la PASO, Ojo, o sea, no es que nosotros decimos esta es la lista y que no se presente nadie más. El tema es que para presentarse una PASO tenés que tener volumen social suficiente como para que esa elección se justifique. Entonces, es una elección 70-30, 60-40, 50-50, digamos, y pareciera que hasta ahora no hay en la ciudad de Buenos Aires un armado político que quiera ofrecer una alternativa a la que se viene discutiendo más o menos, que es la que ustedes conocen. Ahora, dicho lo cual, la verdadera construcción de liderazgo social se hace cuando la gente te empodera en una elección. Nunca pasó conmigo, flaco, que la gente dijera, lo voy a votar a Leandro, voy a votar al Frente de Todos porque está Leandro, o de dentro del Frente de Todos los que queremos a Cristina queremos que sea Leandro. ¿Se entiende? Ni conmigo ni con ningún otro. O sea, no pasó. Ojalá después de esta elección nosotros podamos construir el volumen social suficiente para que los compañeros y las compañeras se encuentren que construimos en un liderazgo que puede ser el mío o el de cualquier otra compañero o compañero, un instrumento para construir una mayoría. Leandro, Dani, una cosita nomás, retomar porque me preocupó un poco cuando vos ponderabas, ¿qué tal Adrián? Perdón, no te saludé. Adrián, ponderabas la evolución de Lula hacia la heterogeneidad, ¿no? Y lo ponías como ejemplo. Hay un tramo final de esa historia que es el gobierno de Dilma, que desperfiló tanto al PT al extremo de que cuando Lula fue preso había 20 personas en 5 carpas en la puerta del penal. O sea, se desperfiló tanto que perdió el apoyo activo de los trabajadores que habían sido el soporte histórico de Lula.
Y ese desperfilamiento tuvo como correlato gubernamental en el gobierno de Dilma un ajuste propio de un gobierno neoliberal. Me preocupa la idea, perdón, lo planteo como una preocupación personal, pero entiendo que puede ser una preocupación colectiva de cara a lo que está pasando hoy, en la relación que muchos votantes del Frente de Todos tienen hoy con el gobierno del Frente de Todos, que es esta idea de observar que hay cosas que aparecían en la demanda del voto que fue Alberto Fernández y que hoy no están representadas. Me refiero a la reforma judicial, me refiero, es cierto que en el medio de una pandemia, pero me refiero a determinados fundamentos de la economía. Hemos tenido un semestre de ajuste, Leandro, entonces me preocupa esta idea de que en pos de la heterogeneidad se desperfine el proyecto, porque entonces ¿qué se está votando? Te agradezco ¿Qué se está votando? Porque además la tengo muy reflexionada. A ver. En primer lugar, yo estoy hablando de un proyecto para la ciudad. Sí, el análisis nacional, si quieren, cuando termine este reportaje o cuando termine esta pregunta, lo hacemos, pero vale, vamos a votar un proyecto de acumulación y de construcción está bien. Concéntrica de Lula, pienso en cómo construimos una mayoría en la ciudad, pero vamos con esto, mira. Si nosotros queremos construir una sociedad distinta, una organización social distinta, vamos a tener que tener un primer desafío, que es pensar un modelo de Estado diferente. Un modelo de Estado. Si mañana el flaco Tonietti es jefe de gobierno y me convoca a mí como colaborador y me dice, bueno, Leandro, vamos a construir una ciudad distinta, más inclusiva, más abierta, y no transformamos el Estado que nos deja la reta, la vamos a chocar. La vamos a chocar. ¿Por qué? Porque el Estado de la reta le sirve a la reta para llevar adelante el modelo de ciudad actual. Yo pienso un modelo de Estado no solamente en términos de otro aparato administrativo, sino un concepto de Estado más ampliado, un concepto de herramienta política institucional que nos sirva para intervenir sobre la sociedad. Bueno, concreto. Pero concreto. El Tribunal Superior de Justicia lo hizo Macri para defender los intereses de Macri. Lo estamos viendo ahora con la causa del Déjame terminar, ya sé dónde vamos, mirá. Dale. Ahora, para eso vos tenés que tener antes lo que Gramsci llamaba un partido político, el príncipe moderno, digamos. No estoy hablando de la UCR y del PJ. Estoy hablando de intelectuales, compañeros, gente que piensa, que escribe. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos querés transformar la sociedad, y acá viene un punto de contacto con la crítica que ustedes hacen con mucha legitimidad al gobierno nacional, cuando llegás, el día que llegás, los primeros días de diciembre cuando asumís, tenés que desplegar una batería de políticas, de proyectos de ley y de resoluciones administrativas que definan la identidad política del proyecto. Si nosotros llegamos con Tonietti a la jefatura de gobierno y los primeros 15 o 20 días no llamamos extraordinarias a la legislatura porteña, no metemos 15 proyectos de ley que transformen jurídicamente la estructura del Estado y que nos den herramientas para transformar política y socialmente la ciudad, lo que no hicimos en esos primeros 15 o 20 días no lo hacemos mal. Después podés avanzar si te sale bien la jugada, decir, por ejemplo, nosotros queremos transformar el Estado y entendemos que hay que transformar el Estado, transformar el Poder Judicial, o hacer una reforma administrativa o una reforma impositiva para conseguir la guita, para hacer educación, por ejemplo, para garantizar la doble escolaridad en todos los colegios de la ciudad, o para garantizar la inversión necesaria para hacer educación inicial y estimulación temprana, que es lo que yo creo que tenemos que pensar en términos del shock educativo que la ciudad necesita. Eso es plata. O pasar a las enfermeras y a los enfermeros a la planta de profesionales de la salud son 6.000 millones de mangos. Como parte de lo que yo considero que... Bueno, eso lo tenemos que tener pensado antes para que una vez que llegamos podamos llevar adelante un proyecto transformador. Entonces, a mí no me preocupa el desperfilamiento de la identidad política, porque tengo claro que para construir una mayoría social, la gente no tiene que votar un candidato porque es lindo, porque es flaco, porque es carismático. La gente tiene que votar un proyecto colectivo que sepa que nosotros vamos a desplegar una serie de ideas que van a transformar la vida. Bueno, fue lo que pasó, se tiene que construir en medidas administrativas, en proyectos de ley, sí, en herramientas concretas. Pero Leandro, fue lo que yo te marcaba eso, pasó eso a nivel nacional. Yo entiendo que no quieras hablar de nación, pero bueno, también tenés un rol como asesor del presidente, por eso es que te llevo a ese terreno. Sí. Fue lo que pasó, se votó un proyecto que incluía determinadas cosas que finalmente no ocurrieron en eso. Y lo que te pregunto concretamente es, ¿por qué crees que no ocurrió en ese periodo de fortaleza institucional, en ese periodo inicial de gobierno? ¿No ocurrió por una autopercepción de debilidad, mal llamada correlación de fuerzas, o por un pacto de continuidad? ¿Por qué no ocurrió? Mira, yo te voy a ser muy franco porque tengo que opinar sobre lo que no conozco. Yo desde que se conformó el gobierno antes de asumir,
hasta los primeros días de marzo no hablé ni con el presidente. O sea, yo vi la asunción de Alberto Fernández en la plaza con la gente. Sí, a mí me invitaron. Ok, como ¿no? Censista político, como hombre que evalúa la política. Pero no es menor. Sí. Porque no formo parte, o sea, yo no formé parte de la discusión, porque a ver, es muy fácil, es como decir opinar de fútbol. Una cosa es que vos estás adentro del vestuario y escuchás la charla con el técnico y el técnico te dice, muchacho, la gente no lo sabe, pero tenemos 3 jugadores lesionados, o tenemos esta situación, o tengo la información que en el equipo, entonces vos podés armar una idea, y otra cosa es que vos estás afuera. Primero, para serte franco, yo no sé lo que pasó en esos primeros días donde se conforma el gobierno. Eso, mira, Henry Kissinger solía decir que todo lo que aprendió en la vida lo había aprendido para utilizarlo los primeros 15 días del gobierno. Yo lo estuve dentro de las personas, de las compañeras y los compañeros que pensaron en el gobierno, ni antes ni después, a pesar de que la gente me vio comiendo con Alberto y todo, yo no fui parte de eso. Y lo digo básicamente no para sacarme el quilombo encima, sino para ser franco. O sea, yo no sé cuál fue el análisis fino que hicieron las personas que pensaron en el gobierno. Sí te puedo decir, y esto me parece que todos lo vemos, que en la Argentina, al no tener partidos políticos, al no tener instituciones sólidas, en general suele armar este tipo de análisis de manera informal. O sea, en Europa, por ejemplo, o inclusive el PT, cuando ganó, no la elección de Dilma, sino las 2 anteriores de Lula, tenía un grupo de intelectuales, Mangabeira Unger, o sea, un montón, digamos, ¿no es cierto?, que eran los tipos que craneaban desde antes de llegar al poder qué es lo que iban a hacer. Nosotros en la Argentina no lo tenemos en la ciudad, no lo tenemos a nivel nacional, y creo que es un déficit nuestro, tanto del oficialismo como de la oposición, la falta de intelectuales orgánicos que contribuyan no a opinar sobre la realidad, sino a modelar la realidad. Entonces, si uno pregunta, ¿dónde está el problema? El problema está que las instituciones de la Argentina no están preparadas para la transformación social. O sea, no estamos pensando en instrumentos institucionales que nos permitan avanzar en las transformaciones que los militantes deseamos. Entre el deseo, digamos, de poder transformar la realidad y la práctica concreta transformadora, el hecho instituyente de la transformación, tiene que haber un laburo enorme que no está teniendo incluso la izquierda en América Latina, ¿no? O sea, sí lo tiene la derecha. La derecha tiene think tank, tiene gente que escribe, medios de comunicación que generan opinión, que permiten construir consensos sociales alrededor de ideas que yo no quiero, ¿no? Una sociedad más individualista, donde las reformas laborales, que cada uno se arregle como pueda, y todas las cosas que conocemos. Ese laburo que la derecha hace para generar condiciones de poder, para transformar la sociedad, nosotros no lo estamos haciendo, no en la Argentina. En América Latina, Dilma es fruto de eso. La frustración, por ejemplo, de los procesos latinoamericanos como el ecuatoriano, transformadores, es fruto de eso. O sea, la izquierda se tiene que repensar, y se tiene que pensar de manera profesional no rentada, no mercantilizada, profesional en términos de científicos, si querés, para poner un concepto que esté más cerca de nuestro arsenal teórico. Si nosotros somos tan improvisados, si nosotros somos, y bueno, cuando llegas, administrar lo que tenés. Transformar la realidad implica hacer un laburo que todavía en América Latina no estamos pudiendo hacer. Dani. No, bueno, Leandro, te agradecemos el tiempo que nos has dedicado, y bueno, hablaremos en un par de semanas. Todo indicaría que vas a ser el hombre que va a encabezar la lista del Frente de Todos para ser diputado nacional en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, hay que esperar, ¿no? Porque esa decisión me imagino que se tomará en los próximos días, se comunicará y demás. Nosotros, como ciudadanos de a pie, nos gustaría que esas candidaturas se definan en unas primarias, no en un acuerdo entre dirigentes. Pero bueno, seguramente en algún momento llegará esa instancia. Una cosa más, flaco. 2 cosas. Primero, sumarme a eso, digamos, me encantaría. Porque, a ver, ojo, la PASO tiene que ser una confrontación de proyectos, de ideas. No de vanidades personales. Quiero ser candidato y no me gusta Santoro, o no me gusta, no sé, Lamens, entonces me peleo porque va a ver quién. No, eso no, digamos, porque a veces, digamos, nosotros confundimos un debate entre personas con un debate ideológico. O sea, lo que nosotros deberíamos. ¿Sabes por qué no hay paso? Porque no hay todo lo que te estoy contando. Y si hay una paso, no va a ser una paso de confrontación de modelo, va a ser una confrontación de armados políticos, de estructura, no de modelo. Acá lo que
que hay que entender es que el laburo político que nosotros tenemos que hacer de cara a pensar una mayoría social alternativa en la ciudad y construcción de un proyecto alternativo se da básicamente en los años pares. O sea, vos en los años pares, yo todo lo que te estoy contando, la idea es transformemos el Estado, construyamos un partido, construyamos un nuevo sujeto social, que para mí es el ser humano sensible, un paradigma cultural, tengamos un programa de gobierno, sepamos sobre qué tenemos que ir, propongamos el Green New Deal, digamos, como horizonte que atraviese transversalmente todas las políticas públicas. Todo esto lo vengo pensando y laburando con mis compañeros hace más de un año. O sea, vos para ser competitivo en el año 2023, en el año 2022 tenés que tener mucha gente laburando, escribiendo y pensando cada una de las áreas en función de un paradigma alternativo. Ahora vamos a ir a una elección, obviamente, a tratar de darle más poder social al gobierno, a tratar de convencer a la gente sobre nuestras ideas, a tratar de mostrar cómo funciona el gobierno de la ciudad, a tratar de discutir la pospandemia, pero el proyecto para la ciudad lo tenemos que construir entre todas y todos a partir de que termine la elección. Es con los años pares, cuando no hay elección, cuando la gente tiene que laburar más y donde se construye la legitimidad política de los candidatos, ¿no? Porque no sos candidato como consecuencia de un laburo, no como consecuencia de una decisión personal, yo deseo ser jefe de gobierno, o a mí me gustaría que la gente me aplauda en los actos. Eso reproduce un sistema de desigualdad social que es contra el que nosotros peleamos. Entonces, la clave de todo esto es, vayamos a dar la pelea contra la derecha en la ciudad en el año 2021, y el año 2022 hagamos la convocatoria que se necesita hacer para que en el 23 tengamos un proyecto popular que se ofrezca como alternativa al macrismo. Un abrazo, Leandro, un abrazo. Gracias. Abrazo. Hasta luego. Bueno, Leandro Santoro, yo me juego mi casa contra un paquete de pastillas que va a ser el candidato a legislador nacional del Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires. Todavía no está definido después, bueno, por la ley de igualdad de género, es un varón, una mujer, un varón, sí, una mujer. 50% de las listas. 50% de las listas, y bueno, habrá que ver quién va a ser la compañera. Se habla de Cecilia Nicolini, que es asesora, igual que Leandro, ¿no? Asesor, sí. Sería el 1 y el 2 serían dos asesores de Alberto Fernández. Y luego, interesante lo que dijo sobre Kissinger, ¿no? Y los primeros 15 días de gobierno, ¿no? Bueno, claro, por eso yo le preguntaba si había alguna explicación de por qué no ocurrió, digamos, si es por una autopercepción de debilidad mal traducida, bueno, como correlación de fuerzas, o ya era casi presidente, sí, y era presidente electo y todavía no había asumido. Se dedicó, entre otras cosas, para mi gusto, nosotros lo hemos criticado en su momento, por eso lo podemos decir ahora. Ya sé que a muchos oyentes les molesta la posición crítica con respecto al tema, ¿no? Pero básicamente, como el presidente dijo que si se equivoca se lo marquemos y se lo señalemos y demás, y fue un error en aquel momento y fue un error ahora, a hacer una reunión para un consejo contra el hambre en Puerto Madero, ¿no? Con Tinelli llegando en su Porsche Cayenne, ¿no? Y los asesores del presidente haciendo de vale parking, digamos, todo eso transmitido por los canales de televisión. O sea, ha perdido el valor inicial de los primeros 15 días. Sí, yo creo que los primeros 15 días, sí, Kirchner reformó la corte. Bueno, claro, a eso apuntaba. Yo creo que donde más se siente el faltante es... Alfonsín convocó al juicio, sí, de la Junta. Digamos. Claro, lo que fue el inicio del juicio de la Junta. Donde más se siente justamente la mora es en el sistema de justicia. Mirá,